Y entonces lo que está diciendo es que por un lado camina el juicio penal contra la persona y por el otro ya, con otro procedimiento más o menos abreviado, me le llevo los bienes y cambio la titularidad. O sea, yo podría llamar a este proyecto de reforma el proyecto de la ley de la zapada. Y ahora vamos a ver cómo el gobierno quiere proteger los grandes concesionarios mineros para cargársele a todo lo que es minería artesanal y pequeña minería. Y si alguno se cruza en el camino, le van quitando los bienes. Pues por eso le metieron actividad ilícita de recursos mineros. Pero respecto al numeral 1, dice la existencia de algún bien o bienes presumiblemente de origen ilícito. ¿Y quién determina la presunción? O sea, yo presumo, pero es un juez el que tiene que determinar si los bienes son de origen ilícito. No una presunción. Una presunción siempre es una etapa anterior a la etapa ya de certezas que conlleva cuando existen ya elementos de convicción y una relación de causalidad directa en un proceso penal. Entonces, cuando habla de bienes presumiblemente de origen ilícito, ¿y quién determina? O sea, con que solamente se presuma que son de origen ilícito, ya le quito los bienes. La corruptela que va a haber con esta cambio de titularidad de los bienes, no incautación. La incautación hay que defenderla, es un recurso legítimo del Estado. Ante la duda sobre determinados bienes, incautarlos. Hay varias figuras que contempla el Código Orgánico Integral Penal. Prohibición de enajenar bienes, secuestro, incautación, una montonera de figuras. Todas válidas, pero no cambiar la titularidad. Entonces aquí nos quieren decir, aquí hay dos procesos. Primero me llevo los bienes y al resto no me importa que sea culpable o no sea culpable. Me le llevo los bienes y los destino. Va a haber una corruptela de Padre y Señor nuestro. Proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de extinción de dominio. Aquí algo pasó y algo está chueco. Y ojalá la gente de la Revolución Ciudadana escuche. Yo no soy enemigo de ellos, pero ojalá escuchen pues, para que investiguen, analicen y puedan participar de mejor manera. ¿Qué es lo que dice? Que en la parte correspondiente, la extinción de dominio en el nuevo artículo 3, reformado de la ley de extinción de dominio, aquí es donde se ve a dónde quieren ir. La extinción de dominio por su naturaleza es de carácter patrimonial. Se dirige contra bienes y no contra personas. Y se declara a través de un procedimiento autónomo e independiente de cualquier otro proceso. Esto es algo enorme como para analizar. A ver, lo primero, rige sobre cualquier persona. Ahí es donde quieren hacerse los vivos y a ver cómo se sacan el cuerpo y confunden a la gente. La persona, los bienes no existen per se. Los bienes del mundo les pertenecen a Juan, a María, a Pedro, a Julio, a Teresa, al que sea. Los bienes no están separados de las personas. Y obviamente una acción contra bienes no es que no tiene nada que ver contra personas. Ahora, la persona se ha cometido un ilícito, una conducta antijurídica, y si lo permite la ley, entonces tiene que responder con sus bienes, siempre que lo permita la ley. Pero para eso existe un principio superior que rige por sobre todo lo que hemos hablado, que es el principio de presunción de inocencia. Una persona es inocente de acuerdo no a las normas solo ecuatorianas, incluso a las normas constitucionales del Ecuador. Norma constitucional del Ecuador. Una persona es inocente mientras no tenga en su contra una sentencia ejecutorial en firme. Ni siquiera una sentencia de primer grado, ni de segundo grado. Sentencia ejecutorial en firme, donde ya no haya más recursos que incoar y la sentencia se encuentre en firme. Consecuencia de la culpabilidad de una persona, demostrada en un proceso, entonces se decide qué hacer con sus bienes de manera definitiva, porque antes se pueden dictar medidas cautelares, como por ejemplo, si hay una persona sospechosa de narcotráfico, por poner un ejemplo, se le puede incautar los bienes, pero no cambiar la titularidad de los bienes, mientras no se declare la culpabilidad de esa persona,
porque esa persona sigue siendo inocente hasta el final. Entonces, cuando dicen que la extinción de dominio por su naturaleza es de carácter patrimonial, se dirige contra bienes y no contra personas, nos están metiendo gato por liebre. Porque nos están queriendo decir que esto está separada la persona de los bienes, y eso no puede ser. Los bienes le pertenecen a la persona y no pueden ser esos bienes cambiados su titularidad si la persona sigue siendo inocente. Solamente en función de su culpabilidad, mediante sentencia ejecutorial en firme, se puede quitar la titularidad del bien. Y dice, y que se declare esto a través de un procedimiento autónomo e independiente. ¿Independiente de qué? O sea, que una persona la acusen, por ejemplo, de narcotráfico, la acusen de sicario, de secuestro, de terrorismo, de lo que sea. Y entonces lo que está diciendo es que por un lado camine el juicio penal contra la persona, y por el otro ya, con otro procedimiento más o menos abreviado, me le llevo los bienes y cambio la titularidad. O sea, yo podría llamar a este proyecto de reforma el proyecto de la ley de la zapada. O sea, es un abuso sin nombre. Luego, ¿qué vemos de lo más importante? Se sustituye el literal A del artículo 3.1 de la ley de extinción de dominio por el siguiente. Esta es una reforma clave que la están haciendo. Y ecuatorianos, yo lo que trato es de demostrarte con hechos, con cuestiones concretas, para que veas dónde están las trampas y dónde nos están tomando el pelo. Dice, sustituyas el literal A del artículo 3.1, se refiere a la ley de extinción de dominio por el siguiente, y ponen actividad ilícita. Las acciones u omisiones relacionadas con los delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal, principalmente de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, producción, comercialización o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, es el narcotráfico. Tráfico, trata de personas, terrorismo, subfinanciamiento, asesinato, sicariato, secuestro extorsivo, tráfico de armas, actividad ilícita de recursos mineros y delincuencia organizada. Esas son las acciones o omisiones relacionadas con estos delitos. Pero aquí hay una palabrita mágica. Dice, relacionadas con los delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal, principalmente de concusión, ¿Por qué dicen principalmente? Debía haber dicho directamente de concusión, cohecho, peculado, Principalmente, o sea, ¿y cuáles son los que están escondidos? Otros delitos que después los van a hacer aparecer. ¿Por qué dejan abierto el tema? O sea, está indefinido cuáles son el alcance de los delitos que quieren que sean sujetos de la extinción de dominio. Esa palabrita principalmente afecta a todo el tema y nos hace pensar que algo está pasando. Artículo 3. Elimínese el artículo 4.1. Y ahí me olvidé de mandarle a usted el artículo actual 4.1 de la ley de extinción de dominio. ¿Qué dice el artículo 4.1 de la ley de extinción de dominio? Porque está vigente. Dice, para el inicio de la acción de extinción de dominio, se requerirá de una sentencia condenatoria ejecutoriada previa, con excepción de los siguientes casos. Y entonces hablan de delincuencia organizada, nacional, transnacional, organizaciones terroristas, actores estatales, actores no estatales beligerantes, cuando se trate de activos injustificados con los cuales exista relación de causalidad. O sea, eliminan esto. Entonces, este era el artículo clave que le metieron a la ley de extinción de dominio, donde se decía que en los casos de excepción, no de la regla, en los casos de excepción, no se requerirá de una sentencia ejecutoriada, condenatoria ejecutoriada. Entonces, ¿qué hace ver esto? Y entonces, ¿cómo es lo que quieren ellos manejar esto? Si no existe de manera clara de que no se necesita sentencia ejecutoriada en firme. Por lo tanto, es una tomadura del pelo esta proyecto de ley de extinción de dominio. No tiene futuro, porque con el solo hecho de decir que va a haber un procedimiento autónomo independiente, así hay un procedimiento autónomo independiente, este tiene que regirse por el debido proceso. Y dentro del debido proceso y de las normas constitucionales, la presunción de inocencia y la necesidad de que haya una sentencia ejecutoriada en firme es indispensable.
es innegociable. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Pero también hay un tema que lo voy a repetir en otros análisis que voy a hacer. Cuando usted ve en lo que usted tuvo a la mano, en el artículo 3.1, en el artículo 3.1, dice, citan actividad ilícita de recursos mineros. No se olvide esto, que lo vamos a ver de manera recurrente. O sea, a usted le pueden quitar la titularidad de un bien por una actividad ilícita de recursos mineros. Y ahora vamos a ver cómo el gobierno quiere proteger los grandes concesionarios mineros para cargársele a todo lo que es minería artesanal y pequeña minería. Y si alguno se cruza en el camino, le van quitando los bienes. Pues por eso le metieron actividad ilícita de recursos mineros. Sustitúyase el artículo 5 de la Ley de Extinción de Dominio por el siguiente. Condiciones para la extinción de dominio. Para que se configure la extinción de dominio, debe comprobarse la concurrencia de las siguientes condiciones. La existencia de algún bien o bienes presumiblemente de origen ilícito o injustificado de destino ilícito. Y luego dice la existencia de una actividad ilícita, que ya señalaron cuáles eran, pero que decía principalmente, sin señalar si van a haber otras actividades. Dejaron abierto el tema, conforme a la definición de esta ley, y el nexo causal entre los dos elementos anteriores. Pero respecto al numeral 1, dice la existencia de algún bien o bienes presumiblemente de origen ilícito. ¿Y quién determina la presunción? O sea, yo presumo, pero es un juez el que tiene que determinar si los bienes son de origen ilícito. No una presunción. Una presunción siempre es una etapa anterior a la etapa ya de certezas que conlleva cuando existen ya elementos de convicción y una relación de causalidad directa en un proceso penal. Entonces, cuando habla de bienes presumiblemente de origen ilícito, ¿y quién determina? O sea, con que solamente se presuma que son de origen ilícito, ya le quito los bienes. O sea, la presunción se convierte en la verdad procesal. Cuando una presunción es algo que es muy anterior a las certezas que ofrece ya un pronunciamiento mucho más severo y que sea aceptado por un juez. Porque el juez es en última instancia el que tiene que resolver esto. Entonces, bienes presumiblemente de origen ilícito. Y luego sigamos viendo más abajo. Aquí un poco, ya, ahí. ¿A dónde nos quieren llevar? A dos fases. En la reforma del artículo 29. La fase preliminar de indagación y verificación de bienes tendrá una duración máxima de 30 días. Al carajo un proceso penal que puede durar años. Es en 30 días yo ya resuelvo si este bien es ilícito, presumiblemente ilícito, y le quito. Pero le quito la titularidad. Esto quiero que la gente me entienda, porque la gente va a decir, pero doctor Tandazo, está bien que le quiten estos bienes a alguien, por ejemplo, que está haciendo una actividad X. Sí, pero primero hay que demostrar que esa actividad es ilícita. Hay que demostrar y tiene que haber la sentencia ejecutoriada. Entonces no es un tema de que en 30 días hay la fase preliminar de indagación, mientras camina lo que quieren hacer, que el juicio penal contra una persona, por eso quieren separar persona de bienes, que el juicio penal contra una persona camine por un lado y que el tema patrimonial camine a la velocidad de un rayo y le quito la titularidad. Voy a poner un ejemplo para que me entiendan. No es lo mismo que por ejemplo, se incaute un carro, se incaute. Y otra cosa es que al carro, con una decisión, le cambien la titularidad de la propiedad de ese carro. Entonces, mientras el proceso contra la persona sigue para mucho tiempo, y el carro pasó a poder del Estado y el Estado lo puede feriar, vender, regalar, donar a una institución, hacer lo que le dé la gana. Cambió la titularidad. Este es el atropello más grande que están cometiendo en el Ecuador. Y la fase de investigación patrimonial se realizará dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la culminación de la fase patrimonial de indagación y verificación de bienes. O sea, en 3 meses, en 4 meses, porque sea 3 meses más 30 días, está resuelto el tema y los bienes pasan a poder del Estado. Y después, ¿qué va a responder el Estado?
bienes que ya pasaron a terceras, cuartas personas, que ya se los feriaron. ¿O que no nos estamos olvidando todo lo que cae en manos del Estado, lo que han hecho con bienes que han sido incautados? Entonces, estas son barbaridades que se quieren hacer con este proyecto de ley de extinción de dominio. Ojalá y aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella. Ojalá se pudiera en un suspiro borrar mi memoria, con una copa cambiar nuestra historia. Ojalá